Pero es que esta función, si la ocupamos así solita, la cosa se pone medio fea. Y yo les dije que por favor no hicieran esto, que existía algo que se llamaba JSX, que es una extensión de Babel, es una forma diferente de escribir JavaScript que simplifica bastante las cosas. Hay un blog de cantidad, les digo que si les interesa más este tema, lo pueden buscar. Pero es básicamente un plugin de Babel, ¿no? Y entonces lo que hacía este plugin de Babel era convertir la línea 2 en la línea 1. Y entonces tú escribías la línea 1 en tu editor y desarrollabas con la línea 1, pero en el navegador se ejecutaba la línea 2. Recuerden que la línea 1 no es JavaScript válido, esa cosa no existe. Pero la línea 2 sí existe. Entonces, no es mágico. Lo que estamos nosotros ahorita creando con los elementos que estamos creando, simplemente es mandar a llamar a una función, con una sintaxis más bonita, pero es mandar a llamar a una función. Lo que sí, es que obviamente que al principio esto te hace un poquito de bolas, sobre todo si vienes de la vieja escuela, en la que nos habían dicho, por favor, mantén tu HTML súper separado, tu CSS súper separado, y tu JavaScript súper separado. Y más o menos sí, pero no. Ahorita les explico básicamente cómo es que React separa las cosas. Porque la idea de React es tener justamente en un lugar metido muchas cosas, meter toda la parte de JavaScript, todo el HTML y idealmente a veces todo el CSS. Entonces, ahorita les explico cómo lo separa React. Eso sí, es normal que al principio cuando ustedes lo vean, como que les saque mucho de onda por qué está pasando esto y por qué de repente tengo HTML metido dentro de mi JavaScript. Se acostumbran y se pone bonito después, no se preocupen. Podemos verlo de manera filosófica, lo habíamos visto en la clase pasada, como que la primera gran ventaja, hay tres ventajas que nos da React. La primera gran ventaja es que podemos imaginarnos que le acabamos de dar la capacidad al lenguaje, a JavaScript, de tener HTML como cualquier otro tipo de dato. Tener HTML dentro de una variable, un arreglo de HTML, una función que regresa HTML, una función que recibe un parámetro de tipo HTML, todo como cualquier tipo de dato, como un entero. Ya vimos justamente un poquito cómo funciona JSX, ¿no? De hecho, aquí tenía un ejemplo sencillito de un hola mundo, pero con una sintaxis un poquito rara. Entonces, quiero ver si se entiende lo que está pasando aquí. Es el mismo ejemplo que vimos en la clase pasada, como de 50 maneras diferentes. Que teníamos un HTML en el que teníamos un div con un identificador de root. Lo conseguíamos, en este caso, esto es solamente la parte de JavaScript. Lo conseguíamos, declarábamos una variable que se llamara children, que tenía esta información, el hola mundo, y una variable que se llamaba className, que se llamaba container. Y creaba un objeto que tuviera una propiedad llamada children, con el valor de hola mundo, y una propiedad llamada className, con el valor container. Y lo llamara prox. Todo hasta aquí es JavaScript de toda la vida, ¿no? Sencillito. La siguiente línea es donde se me pueden hacer muchas bolas. Estoy generando un div. Bueno, estoy ocupando JSX para llamar a react.createElement, pero en efectos prácticos estoy aquí declarando un div. Y este div tiene algunas propiedades. Recuerden que las llaves, estas llavecitas, las ocupamos para pasar de HTML a JavaScript de regreso. Entonces, lo que estoy aquí haciendo es básicamente simplificando la forma en la que podría escribir un div en el que tenga una propiedad llamada children, con valor hola mundo, y una propiedad llamada className, con valor container. Todo esto, según yo, ya lo habíamos visto en algunas clases, nada más que lo estamos mezclando Creo para que dejarlo. lo que no les enseñamos es el spread ¿El operator. spread? Oh, Ajá. eso sería algo muy estúpido que no hubiéramos hecho. Podemos hacer una pausa para explicarles del spread operator. Me parece, hagamos una pausa para explicar el spread operator. ¿Quieres explicarles? Sí, es que ya tienes configuradas las cosas para grabar la clase o lo intento ya hacer, lo que sigues configurando. No, ya tengo todo listo. Si quieres Va. un ejemplito Entonces que vas. ya... Bueno, voy a abrir pues lo que hicimos la clase anterior, ¿no? Nuestra aplicación de React, que la Recuerda que no estás llamamos... compartiendo pantalla todavía. Ah, ¿no? No. Ya, ¿no? Ahora sí. Va. Entonces... En nuestra carpeta src, en nuestra aplicación,
en el app.jsx, pues teníamos esto, ¿no? Así tal cual como lo dejamos la clase anterior. Pues por el momento, bueno, sí, vamos a utilizar justamente nuestro componente user que habíamos hecho, el cual recibe solamente una propiedad de nombre. Y en el componente dentro de user, nos la traemos aquí a través de propiedades, que ahorita lo vamos a ver a fondo, y lo imprimíamos aquí en un div, ¿no? Pues para empezar vamos a correrla, ¿no? Ya en start, start, y funciona, teóricamente. Pues ahí está, ¿no? Entonces, el spread operator es algo 100% de JavaScript, fuera de React, que lo que nos permite es copiar de una forma muy elegante objetos y arreglos. Por ejemplo, voy a crear un arreglo. Bueno, empecemos con objetos. Un objeto que se llame, pues justamente objeto, y tenga la propiedad name. ¿Le puedes dar Y un pues, poquito más de zoom, por fin? sí, sí, algo así. ¿Sí se ve bien o? Listo. Thank you. Bueno, entonces tenemos este objeto que solamente tiene una propiedad, que en este caso es un string, y supongamos que yo quiero hacer una copia de este objeto. ¿Cómo lo haríamos? ¿Sería alguna forma de hacer, por ejemplo, objeto 2 igual a objeto nada más? Algo así. Pues teóricamente JavaScript funciona por referencias, entonces, según yo, no lo hace. ¿O sí lo hace? No, si te va a copiar una referencia, o sea, va a ser como que objeto 2 es un clon exactamente de objeto. Si modificas objeto, se modifica objeto 2. Si modificas objeto 2, se modifica objeto 1. Bueno, pues básicamente el spread operator es que yo puedo definir, bueno, decir que este objeto 2 va a ser un objeto con las llaves y literalmente copiar las propiedades que tengo en el objeto, vamos a poner el objeto 1, de esta forma, objeto 1. Es decir, le antecedo al objeto 1 tres puntitos y estoy indicando que básicamente estoy copiando y pegando cada propiedad que tiene objeto 1. Por ejemplo, si tuviera otra propiedad como 21, entonces este objeto 2 estaría, en el objeto 2 estaría copiando la propiedad nombre y edad, tal cual. Le estaríamos haciendo una copia y no una referencia. Sí, ¿no? Exacto, y lo mismo funciona para arreglos, por si les interesa también. Esos mismos tres puntitos pueden funcionar para copiar arreglos. Tenemos un arreglo de números, dejémoslo sencillo. Y lo mismo, un arreglo 2 para copiarlo, para copiar todos los elementos que hay aquí, puedo decir, voy a utilizar el spread operator y quiero colocar todos los elementos que están en el arreglo 1, que en este caso sería 1, 2 y 3, y además le quiero agregar el 4. Entonces, al final, este arreglo va a tener 1, 2, 3 y 4. Ajá, esta sería la forma de copiar elementos hacer exactamente una copia de un objeto a otro objeto o de un arreglo a otro arreglo, básicamente. Sí quedó o no. Preguntan, ¿la copia se hace solo de los atributos del objeto? ¿O es literal que se hace una copia del estado del objeto y se le asigna? Se hace literalmente una copia de todo el objeto, tanto de las propiedades como de sus valores actuales. Y como es exactamente una copia, si se actualiza en un objeto, en el otro objeto no se actualiza porque es una copia, no es una referencia ni nada. Ujú. Como dato curioso, esos tres puntitos es básicamente una... Ay, ¿cómo lo llaman esta gente? Azúcar sintáctico.
podrías literalmente escribir objeto 2 es exactamente igual a un objeto en el que tenga un valor de name igual a objeto 1.name y un valor de age igual a objeto 1.age. Es simplemente escribir eso de manera más rápida. Sí, Eso. justamente esto, para que entiendan, si yo quiero clonar el objeto 1 al objeto 2, la forma correcta o la forma, pues, normal de hacerlo sería esto. Crear la misma propiedad name e igualarla con el objeto 1.name. Y lo mismo con la edad. Y para evitar justamente hacer esto se ocupa el spread operator, que básicamente literalmente hace eso, una copia de los mismos valores con las mismas propiedades. Sí, no, sí, ya se entendió mejor. Sí, otra pregunta. ¿El array 2 cómo quedaría? ¿Puedes Ah, imprimirlo? ¿Puedes darle un console log al array 2? Así de sí. pura casualidad. Ah, Te declaraba dos variables. fíjate, bueno, aquí, si le puedo hacer zoom, fíjate cómo mi arreglo tiene justamente 1, 2, 3 y 4, que es la concatenación que hice aquí, en la línea 13. O sea, literalmente toma los elementos de adentro, no toma el arreglo. Toma solamente los elementos de arreglo de adentro, los copia y además puedes añadir tanto al principio como al final, ¿no? Ujú. Quiero añadir un 0, luego los elementos que están en el arreglo 1 y luego un 4. Entonces, pues al final me va a poner 0, 1, 2, 3 y 4. Ujú. Otra Y pregunta muy, muy buena, que creo que supongo que es que no la explicamos muy bien. En JavaScript, ¿por qué objeto 2 igual a objeto 1 no funciona? O más, de manera más general, ¿qué onda con las referencias y con los valores? pues eso tiene que ver mucho con memoria dinámica, ¿no? Con los apuntadores. Sí, sí, En sí, este sí. caso, JavaScript no los tiene tan explícitos como en C o en C++, pero por ejemplo un objeto se puede representar como, bueno, es que no sé si conozcan de tablas hash, pero básicamente esta variable objeto 1 tiene una referencia a una estructura objeto, o sea, no tiene la referencia de nombre ni de edad, sino literalmente nada más del objeto. Y es por ello que nosotros podemos modificar este objeto a pesar de que es constante. Porque objeto 1 solamente sabe la dirección de memoria o la referencia del objeto, no de sus propiedades. Entonces, si nosotros copiamos literalmente objeto 2 con objeto 1 y lo imprimimos, pues sí lo copia. O sea, funciona, no es exactamente que lo copie, es que te crea, digamos así, es como generar un nuevo puntero. Puedes modificar objeto 2 y se modifica objeto 1. Ese Sí, es el gran problemota, eso. si el objeto 2 le pongo ahora a Oscar, e imprimo el objeto 1, bueno, le doy el igual. Justamente estoy imprimiendo el objeto 1 y el nombre ya me aparece como Oscar y modifiqué el objeto 2. Ese es el problemota. Entonces, sí, justamente ese es el problema, ¿no? Que no haces una copia, estás haciendo una referencia. Y para hacer Sí. justamente una copia, en vez de igualarlo tal cual al objeto 1, pues dices que vas a hacer un mismo objeto con las mismas propiedades que tiene el objeto 1. Y entonces ahora, si yo modifico el objeto 2 en su propiedad nombre, fíjate cómo el objeto 1 sigue teniendo el nombre de Luis, porque pues ese no fue el que modifiqué el objeto 2, que es el que le estoy imprimiendo. Yo quiero decir dos cosas antes que se me vaya la onda. La primera, como dato curioso, sí. En JavaScript adora las referencias. Entonces, cuando tú tienes un arreglo y tú igualas un arreglo igual a otro, nada más estás moviendo referencias. Con los objetos pasa lo mismo. Los objetos son las referencias, a fin de cuentas. Las cosas que sí son valores, que por ejemplo puedes igualar una variable igual a otra y modificar una, no modificar la otra,
son los números, los booleanos y los strings. Eso es muy raro porque en muchos lenguajes un string se comporta como una referencia, pero en JavaScript tú igual es un string igual a otro y te genera una copia normalita de toda la vida. Entonces, esos se funcionan como valores. Todas las demás cosas funcionan como referencias. Es un tema medio complicadito, pero como dice Christopher, muy, muy, muy bien explicado. El curso de Dan Abramov los explica con dibujitos y palitos y bolitas y está asombroso. Así que si alguien no había checado, porque se los dejé hace varias clases, conste, el curso de Dan Abramov de una explicación de JavaScript y cómo funcionan las referencias y los valores y ese tipo de cosas, es el momento de hacerlo. Es www.justjavascript.com. Es gratis, no me están patrocinando, es que simplemente está padre. Déjame les dejo. Ah, mira, ya se los dejaron el link. Ese link. Digo, lo único malo es que según yo les da una lección por semana o algo así. Entonces, pues Pues ya, ¿no? Pero sí. Ajá. Sí quedó claro, ¿no? Esperemos que sí. Tururú, tururú. Bueno, después de esa divertida tangente, ahora tiene sentido lo que estoy haciendo aquí. Estoy haciendo el spread a todos los elementos que tenga props. Estoy generando un nuevo objeto que tenga children igual a children y classname igual a classname. Entonces, acabo de generar un div que tenga una propiedad llamada classname que valga esto y una propiedad llamada children que valga esto. Y es un hola mundo como el que habíamos visto. Era simplemente, esto es relativamente común que se lo encuentre en internet. A mí personalmente no me gusta mucho y no lo ocupo mucho, pero de vez en cuando se lo encuentran. Así que si se lo encuentran esto, que ya sepan qué es lo que está haciendo. Hasta aquí, antes de que sigamos. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Shoot. Pregunta sobre el spread operator. Sobre el spread operator, sobre la referencia, sobre lo que vimos en la clase pasada de React. Consideraré su silencio aplastante como un no. Vale. Si eso es así, siguiendo con el repaso, que Dios mío, veamos 20 minutos, pero seguimos con el repaso. La clase pasada habíamos visto que para React, la unidad fundamental, el átomo, por así decirlo, son un componente. Un componente es un pedacito de la interfaz. Es un pedacito de la interfaz en el que tienes cómo se tiene que ver, cómo va a interactuar, qué estilos tiene. Entonces, de la vieja escuela, tú separabas tu aplicación como que en 3 grandes bloques. Todo el HTML, todo el CSS y todo el JavaScript. Y React dice que eso está mal, que la forma correcta de separar tu aplicación es separarla en pequeños componentes. Cada uno de tus componentes, por ejemplo, digamos, un formulario o una página o un pedacito del botón de post o una canción, todo eso es como que un pedacito por sí mismo es universo y en ese pedacito tendría que estar toda la información de cómo se ve, el HTML, CSS de los estilos y JavaScript de qué es lo que puede hacer ese pedacito de la interfaz. Y uniendo los bloques como bloques es como generas una aplicación completa. Importante es este diagramita que le vamos... Ajá, adelante. Preguntan que si cuando pasamos un argumento a una función, ¿se pasa como copia o como referencia? Hace lo mismo que si declaras una variable. O sea, si el argumento que le pasas es un entero, haces una copia. Si es un string, haces una copia. Si es un booleano, haces una copia. Si es un objeto o si es un arreglo, le pasas como si fuera una referencia. Depende del tipo de dato que le pases, lo que hace. Está medio complicada la cosa. Igual, otra ventajota de ocupar programación funcional, sobre todo en JavaScript, es que como les digo, de repente es un medio desastre trabajar con objetos y con arreglos, porque si modifico de repente el arreglo, ya sí estoy modificando el arreglo de otro lado de la aplicación o algo así. Entonces, la programación funcional dice, porfa, no modifiques las cosas, genera copias. Es horrible para el performance, pero de que se ve bonito en código, se ve bonito y es mucho más entendible. Entonces, la idea, por ejemplo, con JavaScript y con React, es que si tú tienes un objeto y le quieres hacer algo, pues te clonas del objeto y te haces uno nuevo y lo modificas de nuevo. Si tienes un arreglo y quieres hacerle algo, pues te creas un nuevo arreglo y a ese nuevo arreglo le haces cosas. En vez de andar modificando el arreglo original. Esa es la idea con la que vamos a estar trabajando. Y así te evitas el preguntarte de, ¿este tipo de cosas es por valor o es por referencia? Porque como copia es todo,
pues, todos son copias para ti. Eso habla sobre las cosas que son mutables y no mutables, ¿no? Exacto, exacto. Algún día, si tenemos tiempo, les platico más de eso también. Pero bueno, regresando a lo del repaso, hablamos de los componentes. De manera conceptual o filosófica, un componente es una cajita que te regresa interfaz, que te regresa algo, ya sea algo de HTML o un pedacito de una aplicación de VR o un pedacito de texto, algo de cómo se tiene que ver la interfaz. Ahora, este componente por dentro tiene dos partes. Tiene la parte interna, que se llaman propiedades, y otra parte interna que se llama estado. Las propiedades son cualquier cosa del mundo exterior. Si hablamos de circuitos, son como los sensores. Son, ¿qué me está diciendo el mundo exterior que tengo que hacer? Y el estado es información interna que nadie más afuera de mí sabe. Ahorita esto va a quedar más claro con ejemplitos, pero quiero que sepan que existen estas dos diferencias. Propiedades y estado. Y ya, siendo más prácticos, podemos darnos cuenta de que un componente en JavaScript es simplemente una función que te regresa algo de HTML o una función que te regresa algo de JSX. O siendo incluso más preciso, es una función que te regresa dos cosas. O null, para decir que no quieres imprimir nada, o HTML, ¿sale? Habíamos visto justamente cómo crear un componente basiquito. Es básicamente una función. Tiene que empezar en mayúscula, no porque se nos antoje, simplemente para que el plugin de JSX funcione. Y tiene que regresar HTML. Es lo único que tiene que hacer. Este es, por ejemplo, un componente que te saluda. Tienes aquí una variable que se llama name. Puedes declarar variables como en cualquier otro tipo de funciones y puedes ocuparlas. Recuerda que estas llaves son para que aquí ponga el valor de la variable name y no literalmente el texto name. Porque si no lo pones literalmente va a decir hello name. Y tú no quieres eso. Tú quieres que diga hello y lo que sea que esté dentro de name. Por eso necesitas las llavecitas. Para que estés en el mundo de JavaScript y no literalmente lo tome como si fuera un string, ¿no? Habíamos visto sobre cómo a veces nos era útil mostrar algo o no mostrar nada. Y lo que hacíamos era generalmente ocupar el operador ternario. Si queríamos mostrar algo, pues regresábamos HTML. Y si no queríamos mostrar nada, regresábamos null. Es lo único que había que acordarse. Igualito que como el string interpolation, que creo que les habíamos dicho que se llamaba así. Habíamos dicho también que una regla básica de cómo funcionaba el plugin de Babel era que solamente podías regresar un solo elemento. Después de todo, estamos platicando del DOM. Y el DOM es un árbol. Y los árboles solamente tienen un nodo padre. Entonces, no tiene mucho sentido hablar de regresar más de un elemento. Entonces, si tú querías regresar más de un elemento, había dos opciones. La forma viejita era simplemente meter todo dentro de un div y pues ya. Pero como que eso no estaba padre. Llenabas tu aplicación horrible de divs innecesarios, porque no los ibas a ocupar para el estilo ni para nada, simplemente divs porque sí. Así que desde hace un buen rato tenemos algo que se llama fragmentos. Y la sintaxis es bonita. Ahí. Es literalmente... hago este así, más grande. Son estas. Entonces puedo regresar aquí. Digamos que podría regresar un section y que tuviera más cosas de allá adentro y también se me antojara regresar una imagen. Si no tiene sentido meterlas dentro de un div, no lo meto y simplemente regreso de manera conceptual esas dos cosas. Y ya. También habíamos visto Create React App. No es la única forma de hacer aplicaciones con React. Recuerden que de hecho habíamos hecho una aplicación con React simplemente con el index.html y vieron que no era complicado. Simplemente que no es una buena idea hacerlo de manera profesional así. Porque si lo hacemos desde el index.html hay que ver cómo, bueno, ¿y cómo le hacemos para separar nuestros archivos? Y hay que instalar parser, y hay que hacer no sé qué y no sé qué y no sé qué. Entonces es un desastre. Para evitarnos problemas, hay algo que se llama Create React App, que hizo la gente de Facebook justamente para simplificarte la vida si quieres hacer una aplicación de React sencillita. La clase pasada vimos básicamente cómo funcionaba y qué es lo que hacía y demás cosas. Así que en ese espíritu voy a volverme a descargar yo esto, en lo que seguimos platicando para que se vaya instalando, porque mi internet es muy bueno que digamos. Así que abrimos una terminal y le decimos npx create react app. Arroba lo que me va a decir es,
Puedes decirle la versión estable, o puedes decirle la versión que está en beta, o la última, latest, creo que era, la última versión de este paquete, porque que React se va actualizando como cualquier cosa del mundo. Quiero que la aplicación se llame, no sé, qué buen nombre sería. Class, bueno, Class no, Demo. Y como habían dicho alguien, le puedes pasar algunos parámetros si quieres que esté configurada o preconfigurada con algún parámetro. Por ejemplo, yo le digo que por favor ocupe TypeScript, porque a mí me gusta TypeScript. Pueden ustedes decirle, creo que hay uno también para que esté configurado con SAS por defecto y ese tipo de cosas. Entonces, le das esto y se murió. Y se murió porque, ¿qué? Esto no sé escribir. Latest. Listo. Bien, en lo que esto se sigue descargando, porque puede tomarse su ratito, les voy a mostrar la documentación de Create React App. Está muy padre. Todo esto, déjame ver dónde está la documentación oficial. Aquí estás. Primero que nada, está bien documentado de qué es lo que tienes que hacer en cada paso. Si no te funciona, qué es lo que tienes que moverle. No está en beta, así que la gente que venga de Parcel no se me asuste. Esta cosa sí está bien probada. Tienes una muy buena documentación. Te explican qué es lo que hace cada uno de los archivos que tienes, cómo está estructurado los folders, las ventajas que te da durante el desarrollo, cómo puedes trabajar cosas como el HTML, el CSS y demás. Cosas para, por ejemplo, aquí les explica cómo añadir TypeScript, cómo se puede agregar alguna especie de backend. Y hay un montón de cosas aquí. Por ejemplo, si quieren ver cómo se agrega SAS, es muy sencillo. Simplemente es agregar esto y ya, funciona. Entonces, está bastante padre. Vamos a ver si esta cosa ya acabó. Ahí sigue. Descargando cosas. Pero en lo que sigue descargando cosas, les voy a platicar algo que tal vez no les había contado en la clase pasada. Como decía, React es lo que ocupamos. Y React está dividido, la biblioteca está dividida en dos partes. La parte central la llaman React Core, lo del corazón, por así decirlo. Y la parte para poder mostrarlo en algún lugar. Por ejemplo, mostrarlo en la web, en el DOM, o mostrarlo en una aplicación móvil, React Native, o por ejemplo, mostrarlo en algo de VR o en consola o ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que tenemos casi como que dos clones de React. Tenemos también que es justamente el script que generó Create React App para poder ejecutarse, compilarse y demás, ¿no? TypeScript, pues porque lo quise añadir. Esto en mi vida lo voy a ocupar. Ahorita les explico para qué es, pero no lo voy a ocupar, así que lo puedo borrar literalmente. Estos de acá son una biblioteca de testing muy buena. Así como creo que hace 2 clases platicamos de Jest. Esta es la competencia de Jest. Está muy padre. Testing Library. Y es más, a que no adivinan qué persona de todo el mundo fue la que creó esta librería bien bonita. Testing Library es muy bonita, está ocupada por un montón de gente. Y la persona que la creó, no sé por qué no aparece aquí dentro de los créditos, pero es Kenzie Dots. Kenzie Dots. Testing Library. Tanto que tiene un curso específicamente de testing, como que él creó la biblioteca de testing que ocupan en que React App. La verdad, no voy a hacer pruebas, entonces ¿para qué la quiero? La puedo borrar perfectamente. Estos de aquí son tipos. Porque recuerden que estoy ocupando yo TypeScript. Entonces, aquí con estas bibliotecas que ya me instaló por defecto, tengo todos los tipos que tiene React, todos los tipos que tiene React DOM, todos los tipos que tiene Node, todos los tipos que tiene Jest. Entonces, yo no tengo que hacer nada. Solitos están. Lo cual está bastante padre. Y aquí tenemos nuestra... Esto, por ejemplo, les voy a mostrar algo que Luis no hizo porque borró justamente la carpeta antes de que jalara. Sí, ¿qué es lo que tiene el Create React App por defecto? Vamos a verlo.
A ver si sigue funcionando. Está bonito, no es algo complicado, pero de que está padre, está padre. Ya está. Te tomas un ratito, sobre todo la primera vez. Y listo, déjame cortar esto, cortar esto, cortar esto, cortar esto y mover esto para acá. Ahí está. Este es el link en el que empezó el servidor de desarrollo, que por cierto todavía no empieza, pero ahí va. Esta es la aplicación por defecto de CreateReactor. No está Pregunta que si complicadita. en la carpeta src y public pueden borrar siempre todo lo que está por defecto. No es mala idea lo que hizo algo. Luis, sinceramente, no es mala idea lo que hiciste, de empezar completamente desde cero y empezar a hacerlo. Así que no está mal. Yo personalmente lo que hago es borrar, no la carpeta, sino las cosas que están dentro. Por ejemplo, de public, sé que este archivo es importante y ahorita le explico para qué es, pero no lo ocupo para las cosas sencillitas que estoy haciendo ahorita. El manifiesto tampoco. Estos son los loguitos que teníamos de aquí y el favicon. Y el index. Entonces, eso lo voy a dejar. Esto lo voy a borrar, nada más los comentarios, para que vean que no es un archivo grandote. Y de hecho, este es el único HTML que van a escribir ustedes, de hecho. Noten que, por ejemplo, tiene estas cositas raras que no hemos visto. Y es básicamente porque ustedes pueden configurarlo, CreateReactor, para que funcione en GitHub Pages, en Netlify, en Vercel, y tal vez esta URL cambie. Entonces, esto es como que un valor global que se configura al momento de hacer el build para que tenga el valor correcto. Cositas de CreateReactor. De SRC, ¿qué me interesa ahorita? Esto es para los tests, que no voy a ocupar. Esto es para checar cómo está el performance, que no voy a ocupar. Este archivo lo genero automáticamente, lo puedo borrar. Ahorita lo voy a volver a generar de todas maneras. Esta aplicación de testing lo puedo borrar. ¿Y qué me queda? Me queda el index.tsx, que en este caso es de TypeScript, no de JSX. TSX es la extensión si ocupan TypeScript, pero la cosa es más o menos lo mismo. Tenemos un React DOM.render. Esto de strict element está padre y ahorita se los cuento, pero no me quiero adelantar, así que lo voy a quitar. Y el document get element by ID. Todo esto funciona sencillito. De hecho, ni siquiera necesito importar React. Vamos a ver si esto sigue funcionando. Todo debería seguir funcionando. Pregunta que si veremos testing. Tal vez si consigo a alguien que sepa de testing o si Luis sabe, porque personalmente yo te puedo copiar y pegar un ejemplo de internet, pero que tenga mucha experiencia, sinceramente no. Así que, ¿para qué Sí, te digo? bueno, yo sí sé testing, porque sí he hecho. Ya tenemos clase de testing, entonces. Pero en esta clase no. Así que esto debe seguir funcionando, nada más que sin el loguito. Ahí está, sigue funcionando nada más que sin el loguito. Entonces, generalmente en el index de tu aplicación, casi siempre va a ser esto, y en 10 o 20 clases le agregaremos más cosas, pero ahorita para las aplicaciones sencillitas que vamos a hacer, es esto. Este index.css lo pueden ocupar ustedes, digo, no es obligatorio, pero es lo que hacen esta gente, para los estilos globales. Lo que generalmente te encantaba hacer, de ponerle a todos los elementos, el box sizing, border box, y quitarles, ¿qué otra cosa le hacías? ¿Quitarles del margen? Margen y padding. Padding igual a cero. Entonces, estos son como que estilos globales, que afectan a todo. Por eso tenemos estos dos index. El index para poner a jalar nuestra aplicación, el index para que los estilos estén estables. Ya puedo borrar este porque no lo ocupo. Aquí tenemos un montón de CSS que viene por defecto, que yo no voy a ocupar. Y tenemos el app. ¿No es auto en el margen? No sé. No, bueno, eso lo centraría según yo. Centraría todo por defecto. Pero no sé si ese es el valor que le quieres poner por defecto.
Esta es la que nos importa ahorita. Y déjame resetear todo para que siga funcionando. Porque cada que me pongo a moverle archivos de nombres o demás cosas, puede que su aplicación se te muera. Así que hay que andar checando cosas. Y, claro, no sabe qué es .css porque ya no existe. Ya. Y ahora sí, aquí está tu aplicación, nada más que sin CSS. Obviamente que se ve horrible sin CSS. Pero bueno, par de cosas interesantes, antes de que me vaya la onda. Que no sé qué tan a profundidad lo quiero explicar esto, pero bueno, creo que tenemos algo de tiempo todavía. Hasta hace muy poquito tiempo, digamos 3 meses o algo así, era muy común hacer el import React. Ay, Dios mío, qué tantas cosas salieron. From React. Adiós, adiós. Era muy común hacer esto en cualquier archivo que ocupara React, porque recuerden que estos divs no son JavaScript. Esto es básicamente React.createElement y demás, ¿no? La cosa es que desde React 17 pueden simplemente ignorar esto y automáticamente Babel se los pone. No es exactamente lo que hace, pero para ejemplos prácticos lo hace, ¿no? Entonces, todo padre aquí. Generalmente hay mucha gente que le gusta ocupar funciones normalitas para los componentes. Da lo mismo, es cosa de estilo. Pueden ocupar funciones normalitas o funciones de estas. Las dos funcionan exactamente igual. Nada más acuérdense de que la sintaxis tenga sentido. Bien. Ahora sí, ¿en qué me había quedado? Una vez que todo esto estaba funcionando. Sí, claro. Primera cosa interesante. Es muy común, muy común, así como hemos visto lo de a veces mostrar cosas y a veces no, a veces mostrar más de 2 elementos y demás, es muy común mostrar arreglos. Muy común. Entonces, ahorita le vamos a mostrar cómo mostrar arreglos. Pero déjame contestar la pregunta. Para configurar TypeScript y SAS en la aplicación de React, también tengo que poner algo al final del Create React App, como lo de TypeScript y SAS. Sí. Puedes ponerle, déjame hacer una nueva terminal. Esto es crear tu aplicación por defecto. Y tienes algunos templates. De hecho, puedes ver cuáles son los templates que tiene por defecto. Es React App Templates. Y déjame les digo cuáles son los templates que vienen por defecto. Tan pronto esta cosa cargue. Ahí está. Va a toda la velocidad del mundo. Espero que sí se me alcancen a estar viendo bien. Template. Eso es para crear el propio tuyo. Y esto no es lo que yo quiero. Bueno, no hay una lista. O al menos no una súper obvia de cuáles son los que puedes generar tú. Por ejemplo, el que yo siempre estoy acostumbrado a ocupar es poner el template de TypeScript para que todo esté bien configurado con TypeScript. Pero si no, lo puedes dejar así vacío y configurar TypeScript después, que era justamente aquí lo que habíamos estado haciendo. Que era React App. Aquí dentro. Y, por ejemplo, si querías añadirle SAS, había que ejecutar este comando y ya, solito hacía Create React App, todas las demás magia por ti. Si querías agregarle TypeScript, simplemente ejecutaba este comandito y ya. Es cierto que de vez en cuando te pueden salir una especie de bugs, como los que nos salieron en la clase pasada, pero buscarlo con Google debería solucionarte las cosas. Seguramente es matar del proceso, o borrar no modules, o hacer algo relativamente sencillo. Pero bueno, así que... Revisando la clase anterior... mostrar cosas con los reglas. ¿Qué pasó? Hola. Bueno. No, refería que lo de la clase anterior, no me funcionó porque me faltó instalar los tipos para React y React DOM y eso. En clásico también. Que bueno, en el template que instalamos nosotros, bueno, que instalé yo, ya vienen los tipos, por ejemplo, aquí configuraditos. Entonces no se preocupen por nada.
Ya están padres ahí. Bien, mostrar arreglos. ¿Quieres que lo haga yo, Luis? ¿O te dejo esta partecita a ti? Como gustes, si quieres, tú o yo. Va, te dejo la presentación. La ventaja es que ahora sí los dos ya tenemos una aplicación corriendo de aquella Blacktop, entonces ya es fácil movernos de uno al otro. Bueno, entonces ya están viendo mi pantalla, ¿no? Teóricamente. Sí. En nuestra aplicación de React tenemos nuestro componente app. Vamos a quitar todo lo que tengamos aquí. Dejamos solamente el H1. Y ya, tenemos nuestra aplicación vacía. Bueno, nuestro componente vacío con solamente un H1. Entonces, todavía no hemos visto lo que es el state, pero vamos a crear aquí arribita un arreglo, tal cual como los hemos visto en JavaScript. Lo voy a llamar array y vamos a colocarle nombres. Ajá. Por ejemplo, Oscar, Luis y la primera persona que ve aquí, Roberto. Va, Roberto. Entonces, ¿se acuerdan si JavaScript existe? Los arreglos tienen alguna función que te permite devolver otro arreglo, pero con alguna modificación que tú quieras hacerle. Sí, map. Justamente, map. Entonces, con map, como sabemos que nos devuelve exactamente el mismo arreglo, pero con cualquier modificación, es el que ocupamos justamente para renderizar arreglos en React. ¿Cómo lo hacemos? Estamos aquí adentro, recordemos que estamos en JSX, entonces para entrar al mundo de JavaScript, ponemos llaves. Y simplemente mandamos a llamar a nuestro arreglo.map. Y vamos a cada uno vamos a ponerle que se llame nombre. Y vamos a retornar entre paréntesis otra vez JSX. Bueno, que en este caso yo quiero mostrar JSX, pero también podemos literalmente devolver el nombre y ya está. Entonces, por ejemplo, yo quiero devolver una etiqueta, sí, una etiqueta P con el nombre. Entonces, otra vez estoy aquí dentro de JSX. Entonces, para salirme, otra vez tengo que poner llaves y poner el nombre. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Básicamente estoy iterando sobre cada uno de los nombres y por cada nombre voy a retornar una etiqueta P donde adentro tiene el nombre. De hecho, lo voy a poner aquí al ladito. Hola, yo soy y el nombre, ¿no? Por ejemplo. Entonces voy a guardar y teóricamente si mi aplicación no murió, aquí dice, hola, yo soy Oscar, hola, yo soy Luis y hola, yo soy Roberto. Entonces, por cada elemento en el arreglo me creo una etiqueta P con la estructura que yo hice aquí. Ahora, fíjense cómo me sale un error curioso que dice que cada hijo en una lista debe tener una propiedad key única y debe ser única, ¿no? Esto es, siempre que nosotros estamos iterando sobre un arreglo y queremos devolver JSX a la primera etiqueta HTML que tengamos, tenemos que agregarle la propiedad key, aunque por defecto no exista en HTML, pero en JSX se la debemos de colocar para que aquí adentro colocar algún ID, un identificador que sea completamente distinto a los demás y que React pueda detectar uno del otro, ¿no? Podemos hacerlo ahorita, ponerle también que como propiedad sea, como key sea la propiedad nombre, bueno, cada nombre, porque sabemos que los tres son distintos, pero ¿qué pasa si alguno de los nombres son iguales? Bueno, pues sabemos que la propiedad map, esto es puro de JavaScript, el segundo argumento que recibe, bueno, el segundo argumento que le podemos pasar a la función es la posición en el arreglo, 0, 1, 2, bueno, en este caso 0, 1 y 2, ¿no? Y obviamente en un arreglo las posiciones todas son distintas, desde 0 hasta n-1. Entonces, como key le podemos pasar justamente la i. Guardamos y teóricamente este error debería de desaparecer. Creo que ya crashó mi aplicación. Sí.
Dice que el servidor se desconectó. Bueno, ya no hay errores, teóricamente. Sí. Bueno, ya actualizando la página, se muestran mis 3 elementos y ya no me muestra el error de que cada uno debe tener una propiedad key. ¿Sí se entendió o alguien tiene alguna duda? Voy a decir un dato curioso Bueno, dos datos curiosos antes que me vaya hablando otra vez. De manera súper básica, cuando tú a React le pasas un arreglo, va a ser algo muy obvio. Va a ir elemento por elemento y va a imprimir lo que sea que esté en cada uno de los elementos. Si, por ejemplo, yo tuviera un arreglo de números o un arreglo de objetos, no sabe cómo imprimir un objeto, simplemente va a ser el punto de tu string y a ver qué sale, ¿no? Pero generalmente lo que hacemos con map es transformar la información que tenemos, un objeto, un número, un string, lo que sea, en algún tipo de HTML que sí queramos que se muestre. Por eso ocupamos generalmente map. Noten que estamos ocupando map y no hay ni un for a la vista, no hay ninguna clase, programación funcional es estado más puro. Otra cosa interesante es la pregunta que hizo Christopher. ¿Para qué sirve la key? Justamente la propiedad key sirve solamente a React para identificar el elemento, nada más. Vamos a ver en un futuro, bueno, de hecho en esta clase lo vamos a ver lo que se conoce como el estado de un componente, y nosotros no vamos a poder modificarlo como tal, es decir, no podemos decir que la posición 1 de mi arreglo, cámbialo por ahora otro nombre. Tenemos que, como dijo Oscar, copiar el arreglo con la modificación. Hay Entonces, que utilizar la memoria RAM que nos da Chrome. Exacto. En pocas palabras, key solamente le sirve a React para identificar un elemento del otro. Para nosotros no nos sirve casi de nada. Exacto, o sea, entiendan que React no es mágico. Y lo que está haciendo es que a fin de cuentas tú le vas a dar una variable de tipo React.createElement, ¿no? Y React tiene que ir al DOM y ponerse a hacer las cosas de verdad, ¿no? A crear los elementos, a quitarlos, a cambiarles el valor, a hacer todo eso, ¿no? Cuando estamos hablando de cosas sencillitas, no hay mucho problema en quita todo y pon todo otra vez, como generalmente ustedes tienen en su aplicación. No sé si se acuerdan de la lista de tareas. Mucha gente lo que hacía era borrar todo y volver a poner todo otra vez, ¿no? Y eso funciona cuando las cosas no son chiquitas. Pero cuando tienes, no sé, estás scrollando por Twitter o por Instagram, como que desaparecer todo tu feed y volver a ponerlo, no suena como la mejor idea. La forma correcta o la optimización que tiene React es a través de las keys. Digamos que tú tienes un objeto, tienes un arreglo con 50 objetos que representan fotografías dentro de Instagram, ¿no? Tienes tu arreglo de 50 posts. Y por alguna razón mágica de la vida, eliminaste el post número 21. Pero todas las demás cosas siguen exactamente igual. La forma inocente de hacer las cosas es, pues borras todos los posts y pones todos los nuevos posts, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que acabas de hacer el mismo trabajo para toda la información, excepto para una, en la que solamente debe que borrarlo? Toda la demás información ya estaba en el HTML, ya estaba en la página, ya lo estaba viendo el usuario. No había ninguna razón para la cual borrarlo. Entonces, React te da este beneficio de la key para decirme, oye, si la key es igual, voy a dejarlo más o menos igual. Si la key es diferente, quiere decir que la cosa cambió. ¿Cómo se simplifica esto, por ejemplo? Imaginemos que ocupamos de key al índice. Si ocupamos de key al índice, tenemos índice 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 ¿no? Si quitamos el post número 21, todos los demás de aquí para abajo, su índice va a ser diferente. De repente la key cambió. Y entonces React va a tener que ir elemento por elemento para checar qué hay que modificarle. Pero si simplemente la key hubiera sido, no sé, el identificador del post, por así decirlo, la URL de la foto, todas hubieran sido iguales, simplemente React se hubiera dado cuenta que una desapareció. La key es una optimización que React nos da por si tenemos una lista muy grande y le ayudamos para no hacer trabajo al estúpido. Si son listas chiquitas, como es la mayoría de los casos, ni se preocupen. Pero para casos grandes, para eso se ocupa la key. Para no andar borrando y creando todo y que sea la misma cosa. A ahorrarle trabajo al framework, básicamente.
Pues de hecho, bueno, ya hay que pasar al state para que... Para que nos dé tiempo. Sí, porque si no, sí, hay que pasar a eso. Sí. Bueno, pregunta de Juan, que está bastante padre. ¿Puedes volver a mostrar tu pantalla nada más un instante, por fin? Sí, sí. Pregunta, en el map, después de la flecha, ¿por qué a veces ponemos paréntesis y a veces ponemos llaves? Bueno, como sabemos que map nos va, por cada vez que le pasemos la función, nos va a retornar. Bueno, sabemos que map recibe una función que va a modificar cada uno de los elementos y al final me va a devolver un arreglo con la modificación de cada elemento. Entonces, si yo, a la función que le estoy pasando aquí adentro, que es una función flecha de este tipo, fíjate cómo está map y adentro está esta función flecha que está aquí. Entonces, map forzosamente tiene que retornar algo, ¿sí? Entonces, lo que podría hacer es que dentro de esta función voy a hacer un return de justamente lo que quiero devolver. Pero ya hemos visto que si nuestra única opción, bueno, lo único que vamos a hacer es un return, pues podemos omitir tanto el return como las llaves. Entonces, quitamos las llaves, quitamos el return Las llaves correctas, eso siempre pasa. y ya está. Bueno, está todo feo, ¿no? Pero si lo hacemos más bonito, pues estamos haciendo que esta función que le estoy pasando cada to-do me va a devolver directamente ya lo que hay dentro de los corchetes. Bueno, paréntesis. De hecho, importante, los paréntesis los ocupamos simplemente para agrupar, generalmente varias líneas, porque a veces el plugin de JSX no funciona a la perfección y si no le pones esos paréntesis, como que se hace bolas entre todo. Para eso son los paréntesis. Pero si es una cosa chiquita, por ejemplo, al principio cuando estamos imprimiendo solamente un elemento P, casi que seguramente caería una sola línea y le puedes haber quitado los paréntesis y hubiera funcionado perfectamente igual. Sí. Y de hecho, fíjense cómo aquí el arreglo tiene dos propiedades, to do y finish. Entonces, en vez de pasarle cada to do, ya hemos visto que podemos hacer object destructuring y importarlo directamente. Entonces ya no podemos hacer to do, sino nada más to do y finish. Para Entonces, las clases entrando en conjunto al mismo tiempo. básicamente es para que se dé una idea de que React no es literalmente algo súper nuevo y súper avanzado, sino es básicamente el conjunto de todos los conocimientos que hemos estado viendo durante el curso. Y pues mi aplicación sigue funcionando. Este de aquí es creo que por el state. ¿Qué es lo que te dice? Supongo que era que... Mi aplicación muere a cada rato y no sé por qué. Sí. Entonces, ahí está. Y aquí en la consola no me dicen nada. Pero bueno. Te paso la... Va. Bueno. Uf. Según yo esto iba a ser rapidito, pero ya de repente ya llevamos 1 hora y llevamos muy poquito. Vamos a ver qué tan lejos llegamos hasta ahorita. Esto es un ejemplito básicamente de lo que acabamos de ver ahorita. Noten que tenemos aquí lo mismo, un arreglo que tiene identificadores y títulos. Es un arreglo de objetos, ¿no? Se los podemos pasar esta información a nuestros componentes. Se lo podemos pasar dentro de las propiedades del mundo exterior. Decidí llamarlo items. Entonces, props es un objeto que tiene una propiedad llamada items. Y puedo ir elemento por elemento de esos items, usando map, igualito. Recuerda que las llaves son para entrar al mundo de JavaScript. Tomamos un item y hacemos un return, donde una etiqueta P, que tiene una key, que tiene el identificador como key, y como información allá adentro tiene el título. Es exactamente lo mismo que vimos nosotros. Es como que, no sé cómo decirlo en español, la cheat sheet, el resumen de lo que vimos ahorita, básicamente. Bien, hablando de todo esto ya lo he explicado varias veces, pero quiero dejarlo bastante claro. Una de las partes importantes que tiene un componente es lo que recibe del mundo exterior. Lo que recibe del mundo exterior, por convención, no tiene por qué, pero por convención, para que nos entendamos todos, los llamamos propiedades. Y como escribir propiedades está muy largo,
lo acortaron a props. Entonces, regla importante, tu componente, tu funcioncita, solamente puede tener un solo argumento, un solo argumento. Ese argumento, por convención, lo llamamos props. Si no quieres llamarlo props, pues destruyes de una vez ahí, es un objeto, destruyes de ahí a no ahí las propiedades que te interesan. En este caso, item, ¿no? Podría haberlo hecho. Un prop interesante es el prop de estilos. Porque, a pesar de que parece ser que todo esto es HTML, el plugin de JSX hace unas pequeñas diferencias para que todo tenga sentido. Regresando aquí, vamos a hacer esto más sencillito otra vez. Un div que diga only. La primera diferencia ya la vimos. Vimos que en HTML normal escribíamos class. Pero aquí no podemos escribir class porque el plugin sería bolas entre class de CSS y class, la palabra reservada dentro del lenguaje. Así que por eso escribimos class name. No es exactamente HTML. Ya se dieron cuenta de que no es exactamente igual, pero se parece muchísimo. Segunda diferencia que no hemos visto son los estilos. En HTML tú tendrías algo así como el estilo y quiero que tenga esta cosa un background color de tipo red. Y esto funcionaría perfectamente si fuera HTML normalito. Eso no se los enseñamos porque es muy antiguo. Sí, y no conviene hacerlo, pero de que se puede, se puede. JSX no permite hacer esto, porque si se dan cuenta como que esto no escala muy bien. Se dan cuenta de que esto es un string a fin de cuentas, ¿no? Me puedo equivocar aquí, ponerle margin, y no se va a enojar conmigo, ni me va a dar autosugestiones de que esto tendría que ser un número o un string, no me va a decir nada. Entonces no está padre que esto pase. Lo que se les ocurrió a la gente que estaba desarrollando JSX es que en vez de que reciba un string, va a recibir un objeto. Vamos a llamarlo myStyles, ¿no? Un objeto. Ahí está. Y este objeto puede tener las cosas que yo quisiera. Puede tener el color, que sea de color rojo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no existe el rojo en JavaScript, tiene que ser el string rojo. Vamos a ver si funciona. Un only de color rojo. A ver dónde quedó mi aplicación. En localhost 3000. Ahí está, un only de color rojo. Ahora, esto es JavaScript. No puedo escribir background color, porque esto no es un valor válido para un objeto. Bueno, sí, podría escribir esto, pero se complica un poquito la cosa. Entonces lo que decidieron hacer es ponerlo todo como si fuera JavaScript, ¿no? Background. Y en JavaScript escribiríamos así, background color. Y le puedo poner que el color de acá sea blue. Y que tenga un margin de 3 rem, por ejemplo. Puedes escribir literalmente tus estilos aquí dentro. No está padre, pero de que puedes. Y volvemos al mismo problema. Si los metes aquí dentro, de repente parece que tienes dos llaves, pero no son dos llaves. Una es para entrar al mundo de JavaScript y el otro es para el objeto per se. No se hagan bolas. Y no les falte una porque si no, quién sabe qué demonios están escribiendo, pero es JavaScript válido. Sí, si los haces allá adentro, sí tienes autocompletado. Ay, sí, cierto, exactamente. Sobre todo si ocupas TypeScript, ya sabe que tienes estas propiedades. Entonces ya sabe qué cosas puedes tenerle. Ah, mira, puedes tener interpolación de cosas. Qué padre. Esto está mejor que simplemente fuera un string. Así que esa es la ventaja que te da. Ahí estás. Bien, no me quería pasar mucho tiempo porque muy pocas veces le vamos a ocupar el estilo aquí. Tal vez en alguna clase lo haga, simplemente para no hacer las clases de CSS y ponerles algún valor que sea decente y demás cosas. Pero no es muy útil hacer esto en la vida real. Pero se puede hacer, se puede hacer, ¿no? ¿Qué otra cosa quería contarles? Bueno, aquí está. Básicamente es eso. Recuerden que class name se escribe class name, no class, porque palabra reservada de JavaScript, y que los estilos se escriben como un objeto y las propiedades van en camel case, no con los guiones medios como si fuera CSS, sino en camel case. Pero todo lo demás sigue exactamente igual, ¿no? Y ya, esto lo habíamos visto en la clase pasada. Tu función recibe un solo argumento que se llama props,
y puedes pasarle aquí algunos valores, por ejemplo, name, y lo ocupas de aquí como props.name. Cada uno de los componentes que tú crees pueden tener valores diferentes. Digamos que esto se parece bastante como a una clase, y esos son como instancias de la clase, pero no es exactamente lo mismo, pero se parece. Aquí un ejemplito bastante interesante, que está padre, y que no ocupa nada más que lo que hayamos visto hasta ahorita. ¿Qué estamos generando? Tenemos un componente que se llama cuenta caracteres, y recibe un solo argumento, un objeto, y en este caso este objeto tiene una propiedad llamada text. Esto es lo que está haciendo aquí. ¿Y qué va a regresar? Va a regresar un div que tenga 3 líneas. La primera línea dice el texto, y te escribe el texto por paréntesis, te dice cuántos caracteres tiene, y nota que lo hace de una manera interesante. Checa si la longitud es diferente de 0. Si la longitud es diferente de 0, te va a mostrar esa longitud. Y si no es diferente de 0, te va a regresar el string no. Nota que aquí estoy ocupando el operador ternario para a veces mostrar algo de HTML o a veces mostrar un string. Y después te muestra caracteres, ¿no? Y ya. Entonces así puedes contar, usando este componente, cuántos caracteres y un string. No es muy útil, pero de que está padre, se ve padre. Ahora, hasta aquí me están entendiendo todo bien con lo de las propiedades, con lo de los estilos, alguna duda random en general. Bueno, al parecer creo que no hay dudas. Pues estamos siguiendo avanzando entonces. Vale, pues. Siguiente cosa interesante. Entonces, ¿los styles no se ocupan en la vida real? Puedes ocuparlos. No es muy común que lo hagas, porque seguramente si tú pones que un párrafo sea de color rojo, quieres que todos los párrafos sean de color rojo, o un rojo en específico. Entonces, no está padre andar copiando y pegando el mismo valor en todos lados. Para eso ocupas CSS. Pero para algo random, pues podrías ocuparlo. No es muy común, pero se puede. Siguiente parte. ¿Cómo React trabaja las funciones? Esto está padre. Así como teníamos de ejemplo un div, vamos a poner esto, un color más decente. Déjame irme a Color Hunt y decirle, vamos a poner algunos estilos decentes a esta cosa. Vamos a decirle... Puedes ocupar el link que compartí en Meet. A ver. Si no me quiero preocupar del CSS. Va, me parece, a ver. Sí, también se lo llevo. Sí, sí tengo de... Vamos aquí. Y vamos aquí. Hay que poner esto. Y esto es un link. Estilo style sheet que tiene esta propiedad aquí. De hecho, lo había copiado con todo y el link, pero... Ya me lo destruí, qué triste. A ver. Bueno, vamos a quitarle los estilos random que le puse yo. Para que tengamos un div que diga Oli. Está padre, me gusta. Bien, déjame ponerle nada más un background para que se me distinga, ¿no? De color, no sé, un color random, aleatoriamente. A ver qué sale. Yo, que este color no es válido. Te falta un carácter, creo. Por eso no se inventen estas cosas en el momento. Ahí está, gracias. Vamos a poner algo de padding también. Padding 2. Ahí estás, vale, pues. Ahora, si se acuerdan de HTML normalito, teníamos algo que se llamaba el onClick, ¿no? Y que decíamos, cuando le diéramos clic a esta cosa, ejecutamos la función, no sé, la función actualiza. Esto es como lo hacíamos creo que era así, ¿no? En HTML normalito. No lo vamos a hacer así en React y en JSX en específico, porque de la misma manera que con los styles, esta cosa no escala bien. Esto es un string de toda la vida, se me puede olvidar un acento, se me puede olvidar cierta cosa, no escala bien. La forma es, así como teníamos el onClick, primero que nada hay que ponerle un nombre decente en JavaScript. OnClick. Y también podemos darle on double click y las demás cosas, todo está. On hover,
On touch move, en todo. Bueno, el onClick es el más famoso. Y onClick, ¿qué creen que va a recibir ahora? Pues va a recibir una función normalita de toda la vida. Va a tener una función que se llame fn, que lo que haga sea un alert, ¿no? Es decir, alert. Entonces, lo puedo pasar aquí. OnClick ahora recibe una función de toda la vida. Y ahora está padre, porque ahora que le doy, cada vez que le doy clic, me muestra el Oli. Hay mucha gente que literalmente, de la misma manera que con los styles, agarra esto y lo pega aquí. Y es lo mismo. Cada que se ejecute, cada que le des clic, va a ejecutar esta función. ¿Sale? Y de hecho, esta función recibe los mismos argumentos que la función normalita de JavaScript. De hecho, podríamos darle así para ver qué es lo que recibe. Así me fue. Bueno. Ya bueno, recibe un objeto que no está muy padre porque no hace nada. Entonces déjame hacer algo mejor con él. Vamos a darle un console.log. Ahí está. Le das clic y te regresa un evento sintético de React, pero es básicamente lo mismo. Tienes las mismas propiedades que tendrías en el onClick normalito. Las coordenadas, el evento, todo lo tienes aquí dentro. Entonces, así es como React maneja los handlers, es que no sé cómo decir eso en español, los event handlers. Simplemente tú le pasas una función. Noten lo bonito que se ve esto ahora, y todo esto es puro JavaScript. Los estilos están hechos con JavaScript, las funciones con JavaScript, y el HTML a fin de cuentas es JavaScript. Es JavaScript para todo y todo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo aquí? Estamos a punto de dar otro paso bastante importante. Ya casi llegamos a los estados. Tenemos 40 minutos, sí llegamos. Bien. Bueno, 30 segundos rápido voy a hablarles del modo estricto. Nada más para que lo sepan, porque lo vamos a ocupar generalmente en clase. Y es muy útil para sacar bugs, pero si no saben qué hace, se pueden hacer bolas. Les explico. En React, para funcionar, te pide que hagas ciertas cosas. Por ejemplo, que por favor tus componentes solamente tengan un argumento, o hay algo ahorita un poquito más que no hemos visto, pero que vamos a ver después, como que por favor, que tu función de render sea idempotente y ese tipo de cosas, que son palabras súper raras, pero digamos que no tiene forma de hacerlas cumplir, porque tú puedes hacer lo que tú quieras, es tu código y tú puedes hacer lo que te pegue la gana. Entonces, React, para asegurarse de que estás haciendo las cosas bien, se le ocurrió una idea bien estúpida, pero que funciona muy bien. Y es, en desarrollo, voy a ejecutar tu código 2 veces. Si hiciste programación funcional padre y todo lo estás haciendo bien, ejecutar tu código 2 veces no debería ser nada estúpido. Pero si se te ocurrió empezar a modificar arreglos, o a cambiar índices, o a ocupar un for, o hacer algo que no debías hacer, correr tu código 2 veces va a ser un desbarajuste horrible. Entonces, el modo estricto es simplemente que en desarrollo ejecute tu código 2 veces. Eso es todo. Entonces, si de repente le pongo en modo estricto y ven que se imprime algo 2 veces, o sea, un console log de hola 2 veces, no es que esté mal la aplicación, es que simplemente el modo estricto corre todo o muchas cosas 2 veces. En desarrollo, simplemente para que tú como desarrollador te des cuenta rápido si estás haciendo algo estúpido. Esto es básicamente lo que hace. Corre el método, el constructor 2 veces, que no vamos a ver porque adiós de las clases. El método render 2 veces, que no vamos a ver porque adiós de las clases. Ejecuta setState 2 veces, que sí vamos a ver, ahorita lo vemos, a ver si nos da tiempo. Esto y esto, ya lo vamos a ver después, pero el resumen es, hace muchas cosas 2 veces. Si deja el modo estricto por defecto en su aplicación de React App, le van a aparecer muchas cosas 2 veces. No porque esté mal, simplemente porque, para asegurarse de que está bien. Si hicieron todo bien, no debería haber mayor problema más que hay logs repetidos, ¿sale? Ese era el detallito que quería ponerles. Y obviamente que Kensidot tiene un blog en el que lo explica bastante padre. Otra cosa interesante, que, perdón, que nos falta para llegar a State, pero importante también. Es muy útil tener esta extensión. La hizo Facebook y es justamente para ayudarles al momento de desarrollar sus aplicaciones en React. La pueden instalar en Chrome, en Firefox, creo que también está en Safari.
y está bastante padre. Vean, por ejemplo, lo que va a hacer conmigo. Con esta aplicación de Oli, puedo irme, una vez que la descarguen, les va a aparecer estos dos nuevos elementos. El profiler, para asegurarse del performance, que lo veremos algún día, y los componentes. Y les puede decir, mira, tu aplicación solamente tiene un componente que se llama app, y no tiene ningún props, porque no le pusimos nada. Este componente está bastante estúpido, pero bueno, le podemos poner algo así como name, y ponerle el name, y en el index, pasarle algún name, ¿no? De hecho, mira, que aquí estoy ocupando TypeScript y se está enojando conmigo. Hay que decirle, bueno, este name, que diga de tipo Juan, ¿no? Tenga valor de tipo Juan. Y se está enojando conmigo porque no sabe de qué tipo es name, ¿no? Y eso es bastante fácil de ponerlo, ¿no? Es name de tipo string. Ya, recuerden los dos puntitos y la cosa. Ay, Dios mío. Ya. Entonces, aquí tenemos justamente qué propiedades. Ay, vamos a hacer esto más grande. ¿Qué propiedades tiene? Puedo ponerle Pepe. Se va cambiando solito. Ahorita no tiene mucho sentido porque nuestras props no son muy interesantes, pero ahorita les vamos a mostrar algunas en las que sí está padre hacer esto. Entonces, si quieren debuguear su aplicación, está padre que tenga la extensión para que todo les siga funcionando. Se la recomiendo mucho. Bien, recapitulando y empezando con estados. La clase pasada, y sorprendentemente hora y media de esta, nos la hemos pasado platicando solamente de la primera parte, de los elementos, del JSX, de cómo funciona esta cosa, de las diferencias con el HTML normal, de cómo manejan las funciones, los callbacks, de cómo funcionan los estilos, todo. Esperemos que con esto ya lo entiendan bien. Ya llevan un tercio de React. Siguiente tercio, los estados, que es lo que vamos a ver ahorita, y chance y hasta si me da tiempo, un poquito de los defectos. Depende de cómo vayamos de tiempo. Así que hablemos de esto. Ya varias veces yo les he explicado, o les he contado, que hace más o menos año y medio, la biblioteca de React cambió bastante, que hay como que un cambio muy drástico entre 2019 y todo lo que siguió antes y todo lo que sigue después. Ese cambio fue agregar una característica a la librería. Esa característica se llamaba hooks, bueno, en español sería como que ganchos de pesca. No sé por qué las llaman así, pero se llaman así. Mucha gente recomienda que por favor primero expliquemos hooks. En especial Kenzie nos recomienda que por favor expliquemos hooks y después expliquemos los demás. Si ustedes van a trabajar o van a hacer aplicaciones muy nuevas, modernas y bonito, nunca van a ocupar todo lo que existió antes en el pasado. Pero dudo que sea su caso. Si se van a poner a trabajar, no sé, en una aplicación grande, digamos Facebook o Twitter o Instagram no apareció en 2019. Hay mucho código viejo ahí. Y la aplicación, la compañía en la que seguramente vayan a trabajar tampoco es nueva y seguramente el código ahí tiene mucho tiempo. No quiere decir que no vayamos a ver lo que pasó antes. Pero, si vemos lo que pasó antes, les voy a complicar la vida de manera innecesaria. Ahorita simplemente se la voy a poner bonita y ya después les voy a mostrar qué es lo que pasaba antes, ¿no? Los hooks tienen que ver mucho con teoría de categorías, no me quiero meter con eso. Si no les los cuento, ni se van a dar cuenta. Pero si alguien se da cuenta, qué padre. Bien. Esto es una foto que espero que por el tamaño de la cosa no puedan ver perfectamente lo que está haciendo. Pero que vean más o menos los colores. Soy daltónico, así que si me equivoco de color me dicen. Pero tenemos varios colores aquí. Tenemos un color negro, que es texto o código, que no hacía muchas cosas. Lo decimos en inglés como boilerplate, como texto de relleno. Que no hace nada, pero que lo tenemos que escribir para que la cosa funcione. Todo ese texto va a desaparecer. Con las versiones modernas de React. Y noten por ahí que también tenemos texto azulito y tenemos, creo que texto verde o amarillo. Y está separado por todos lados. Hay grupos de texto verde por algún lado y después de abajo hay amarillo y después más cosas, ¿no? Esto es lo mismo escrito con hooks. De repente, ya no hay texto basura que escribir y todo está bien compactito. Lo azul con lo azul, lo verde con lo verde, lo amarillo con lo amarillo. Así que se los recomiendo mucho. Si alguien sabe React por alguna razón de la vida y está en este curso, hay una presentación en 2018, demonios, qué viejo me siento, en la que justamente anunciaron hooks. Y la persona que lo dio fue Dan Abramov, ¿quién más? Entonces, pues está padre la presentación, dura hora y media, por si se la quieren aventar. Importante de los hooks que vamos a ver varios, pero el primerito. Solamente los podemos llamar en la parte principal de nuestra función. No lo podemos meter dentro de un if, no lo podemos meter dentro de un for,
no lo podemos meter dentro de nada. Es tu función, tu componente, y ahí lo tienes que mandar a llamar. Siempre los tienes que mandar a llamar, en el mismo orden. Y solamente mandarlos a llamar desde los componentes que creamos, no desde una función random, ¿sale? ¿Por qué son estas excepciones? Porque esta biblioteca no es mágica. Tenemos que cumplir estas condiciones para que la biblioteca funcione, porque si no, se hace un desbarajuste. Les voy a platicar del primer juego y de las ventajotas que nos da, porque nos abre completamente el mundo. Se llama Use State, ¿sale? Y la mejor forma de explicarlo, yo creo, es haciendo un ejemplito. Y este es un ejemplo que ya hicimos, o no sé, no hemos hecho contador, ¿verdad? Dios mío, ¿cómo podemos llevar un curso de frontend con 10 clases y no hacer un contador? Va, el día de hoy es un contador. ¿Listo? Todo tuyo. Bueno, entonces voy a hacer justamente qué es esto del hook de useState. Tengo aquí, bueno, nuestra aplicación de React, que en mi caso no tengo TypeScript, así que no va a haber problema alguno. Triste. Un hook, como había dicho Oscar, se escribe dentro del componente. Voy a borrarlo todo para que se den cuenta que estoy haciendo exactamente. Nada más voy a retornar un div que por el momento diga hola. Ahí. Bueno, entonces, un hook, en este caso el hook de useState, como habíamos visto en la presentación ahorita, se escribe directamente dentro de nuestro componente. Nuestro componente en este caso se llama app, pues aquí lo voy a declarar, useState. useState no es otra cosa más que una funcioncita que nos la tenemos que traer de React. Entonces, esta sí la tenemos que importar. Import useState from React. Y como aquí estoy haciendo Object Destructuring de React, entonces nada, me estoy trayendo la función useState. Nada más. Esta función me devuelve un arreglo. Vamos a llamarlo state. Y de este arreglo, en la primera posición, me va a devolver mi estado original. Y bueno, useState recibe un argumento, esta función recibe un argumento que va a ser nuestro valor inicial del state. Por ejemplo, vamos a crear, como dice Oscar, un contador. Entonces, quiero que mi contador inicie desde 0. Entonces, este 0, digamos que aquí creé una variable que se llama state con el valor inicial en 0. Entonces, yo voy a poder modificar esta variable para, ¿cómo se llama? Para aumentar el contador o disminuirlo. Sin embargo, como les había dicho, esta función de useState no retorna una función como tal. Fíjense cómo aquí dice que me está retornando un arreglo donde la primera posición es un número. Es un número porque yo le estoy diciendo aquí que es un 0. Si yo le pongo aquí Luis, entonces me va a decir que la primera posición es un string. Y la segunda es algo que se conoce como dispatch, pero básicamente es una función que nos va a ayudar a modificar el estado. Entonces, pues vamos a hacer array destructuring, que siempre se hace esto, o sea, es muy raro dejar el state así como tal, sino vamos a ponerle, por ejemplo, counter, y es una convención que la función que queremos, la función que va a modificar el estado, inicie con la palabra set, y seguido del mismo nombre que el estado, counter. Ajá. Entonces, pues como quiero hacer un contador, pues aquí le voy a poner un 0. Entonces, fíjense que aquí me está diciendo que esta primera posición del arreglo es un número. Ajá. Y la segunda cosa es una función, un dispatch. Entonces, como les había dicho, por convención se pone set counter, pero yo le puedo poner aquí guardar counter o lo que yo quiera y va a funcionar exactamente igual. Esas son las ventajas del array de structuring, que tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Por convención lo voy a dejar en set counter. Entonces, algo que se nos podría ocurrir, bueno, primero vamos a mostrarlo aquí en nuestra aplicación.
dentro de llaves, obviamente, porque es JavaScript, quiero mostrar counter. Entonces voy a ver qué me aparece aquí. Justamente aquí tengo el 0, ¿no? Lo voy a poner dentro de una etiqueta h1. Y pues ya se ve un poquito mejor. Entonces, si yo quisiera de alguna forma aumentar mi contador, pues algo que se nos ocurriría es crear una función, por ejemplo, que se llame add, que lo que haga simplemente es añadirle 1 al contador. Y un error que cometen muchos bastante es hacer algo así como counter más. Y eso está completamente, bueno, la lógica está bien, pero en React está mal. Así no es como funciona React. Básicamente, nosotros para poder modificar este contador, en vez de modificarlo, tenemos que reemplazarlo por un nuevo valor o por un siguiente valor. ¿Y cómo se hace eso? A través de la función que nos dan, setCounter. Entonces, yo llamo a setCounter y aquí le tengo que pasar el nuevo valor que quiero que tenga counter. Si yo sé que counter inicialmente va a iniciar en 0, entonces yo quiero que después de cuando se ejecute esta función, quiero decir que counter sea igual a counter más 1. Aquí pues voy a hacer una pausa porque quiero que me digan si sí entienden qué estoy haciendo aquí, nada más en esta línea. O sea, básicamente aquí le estoy pasando directamente ya el valor que va a tener counter más 1. O sea, no estoy haciendo algo así como counter igual a counter más 1 o algo por el estilo. No estoy modificando, porque de hecho la palabra const me está diciendo que es algo constante, que no puedo modificar. Por lo tanto, lo tengo que reemplazar. ¿Sí se entiende esto o no? Importante. Sí, parece ser que sí, parece ser que sí. Vamos bien. Entonces, si en la primera instancia que se crea mi componente, counter vale 0, y si yo ejecuto esta función, counter va a valer 1, ¿no? Lo que vale counter actualmente, súmale 1, y esto se lo vas a setear a counter, o se lo vas a igualar a counter. Esa pregunta es importante, que si se puede hacer algo así como counter más. Sí. Teóricamente sí se podría, porque, o sea, hacer tal cual esto está mal, pero como directamente lo estás haciendo dentro de setCounter, a final de cuentas sí lo va a modificar, pero está mal. O sea, no es una forma correcta de hacerlo. Salió bien de manera accidental, básicamente, diré yo. Ajá, básicamente. Entonces, dejémoslo así. Y pues ahora, ¿cómo haríamos una función para que ahora en vez de sumarlo, lo reste? Const subtract, que sería restar, va a ser igual a una función que va a llamar a setCounter y voy a decir, oye, yo quiero que counter sea igual a lo que tenga counter menos 1, ¿no? Esto pues es bastante obvio. Como dice el compañero, o sea, hagan de cuenta que esta variable counter es como si yo estuviera haciendo algo así. Const counter igual a 0. Entonces, a partir de que yo hago esto, bueno, ahorita me está marcando un error porque pues, lo estoy declarando 2 veces y esto. Pero imagínense que todo está bien. Si yo creo una constante counter igual a 0, yo a partir de ahí en ningún momento voy a poder hacer algo así como counter más o counter igual De a hecho, sí tienes 1. razón. Sí. Tampoco voy a Tienes poder razón. hacer counter igual a counter más 1, por ejemplo. Porque const por defecto no me deja modificar ya el valor. O sea, es un valor constante, nunca va a cambiar. Entonces no lo puedo mutar, no lo puedo cambiar de valor de ninguna forma. Entonces imagínense que este counter es como este de aquí.
no le puedo hacer directamente algo así como un counter más. Que ya vimos que esto sí funciona, pero está mal. O sea, no debería de funcionar. Entonces, ¿cómo se modifica? Se modifica justamente a través de la función setCounter. Lo que le pasemos por aquí va a ser el nuevo estado de mi contador. Y no justamente le puedo pasar, o sea, le puedo pasar lo que yo quiera, le puedo pasar Luis. Aunque esto no tenga nada de sentido, pero cuando yo ejecute esta función, ahora counter ya no va a valer 0, ya va a valer la string Luis. Y esta va a ser la única forma en que nosotros vamos a poder modificar el estado. ¿Sí? Bueno, pero para ejemplos, yo quiero que cuando dé clic, cuando se ejecute mi función add, pues quiero que counter se valga lo que valga counter actualmente más 1. ¿Sí se entiende? Bueno, Sí. pues ahora justamente para modificar counter, voy a poner todo dentro de un main para ya dejar de usar div. Yay. Voy a crear justamente un botón que cuando yo le dé clic aumente el contador y cuando yo le dé a otro botón restar, pues resta el contador, ¿no? Ejecute estas dos funciones. Entonces, pues voy a crear simplemente un botón que se va a llamar, que va a tener sumar y un botón que va a tener restar, ¿no? En español. Y aquí tengo mis dos botoncitos, que por el momento no hacen nada, son simples botones. Entonces, Oscar nos acaba de enseñar justamente cómo se manejan los event handlers o los manejadores de evento. Justamente tenemos el long click, como el que vimos cuando hicimos nuestra lista de tareas, ¿se acuerdan? Que es exactamente lo mismo, pero con la C minúscula. En este caso, como estamos en JavaScript, siempre tenemos que utilizar camel case, por lo tanto, la C tiene que ser mayúscula. Y aquí, en vez de pasarle un string con la función, por ejemplo, add, de esta forma como lo hacíamos anteriormente, pues lo tenemos que hacer a través de llaves. Es decir, nos salimos de JSX, nos metemos a JavaScript puro y le pasamos la función que queremos ejecutar. Add. ¿Sí? Si nosotros se la pasamos así, aquí no le estamos pasando nada, aquí estamos ejecutando la función. Fíjense, si yo guardo, no he dado, de hecho ya me está, De hecho, eso va a ser un ciclo infinito, según yo. Sí, de hecho ya Está murió mi padre. aplicación. Entonces, sí. hay que entender la diferencia entre pasarle una función y ejecutarla, ¿no? Cuando nosotros ponemos los paréntesis a un lado es porque la estamos ejecutando, no se la estamos pasando. En ese Entonces, momento. en ese momento, nada más se la voy a pasar, se le estoy diciendo, cuando des clic, ejecútame esto que está aquí. ¿Qué es esto de que está aquí? Pues esta función. Y ya, ¿no? Entonces, si yo le doy clic, pues ahora sí funciona mi contador como debería de funcionar, ¿no? Y pues lo mismo con la otra función. Con clic. ¿Y qué función quiere ejecutar cuando dé clic? Pues subtract, ¿no? Guardo. Y pues ahora ya me permite restar. Sumar y restar, incluyendo números negativos. Y básicamente así es como funciona el estado de React. O sea, con lo que quiero que se queden es que cómo pueden ustedes mutar o modificar su estado. No se hace de forma directa. Recuerden, imagínense que este es un valor constante. De hecho, justamente si dejo el cursor aquí me dice counter. O sea, no lo puedo modificar directamente. Tengo que hacerlo a través de su función setCounter. Que en este caso yo le puse setCounter y counter. Se pueden llamar Pepe y Toño y va a funcionar. Y como dijo Oscar, hay cosas tan simples como esto que se puede hacer directamente aquí. ¿Ustedes creen que sería correcto hacer esto? Paso directamente setCounter al momento de hacer clic, tal cual como lo estoy haciendo aquí. Creo que no, porque pues sí se llama automáticamente al momento de crear.
o era algo así, creo que lo tenías que pasar como, o sea, una función y que ya esa función tuviera esa cosa dentro, algo así. Efectivamente, como vimos hace ratito, aquí no le estoy pasando la función, ya la estoy ejecutando. Entonces va a generar un bucle infinito. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Una función que ejecute esa función. Entonces, pues hago una función flechita, ¿no? Así rápido. Y ya está. Esto es muy diferente a solamente dejarle la pura función de setCounter. Aquí ya estoy haciendo una función que va a ejecutar setCounter. Entonces, mi aplicación no se rompe y sigue funcionando igual. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o hay dudas? Uf, Ya. yo tengo una ganas de pasarme los próximos 20 minutos explicando los detallitos de cómo esta cosa funciona. Pero antes de meterlos con más bolas, quiero que más o menos entiendan de manera práctica qué es lo que hace. Ahorita les explico por qué funciona y las preguntas de, por ejemplo, cómo puedo modificar las syscons, qué significa estado y todo eso. Pero lo que está viendo en código, ¿tiene sentido para ustedes? De hecho, voy a crear otro botoncito que se va a llamar reset, que su única función va a ser que mi counter valga 0. ¿Alguien de aquí me puede decir cómo le puedo hacer para que cuando yo dé clic al botón setCounter valga 0 de nuevo? Así rápido, porque ya se va a acabar el tiempo. Set counter a 0. ¿Cómo puedo hacer que counter valga 0? Te lo escribieron en el chat, justamente, exactamente. Pasarle a set counter el valor de 0. Efectivamente. Entonces, aquí ya es el claro ejemplo de que setCounter, lo que yo le pase es lo que quiero que valga counter, tal cual. No modificarlo ni nada, sino reemplazarlo por el valor que le estoy pasando. Entonces guardo y aquí está mi botón de reset y regresa a 0. Entonces yo lo puedo restar, le doy reset, regresa a 0. Sumar, reset y regresa a 0. ¿Sí? Entonces yo creo que con esto ya queda muy claro cómo funciona el state en React. ¿Sí quedó o no? Es que como nadie habla, se siente feo. Parece ser que sí. Bien. Uf. Vamos a pasar a los últimos 15 minutos a ver cuánto tiempo me tomo en mi speech. Primera cosa interesante que quiero que se den cuenta. Acabamos nosotros de hacer, no exactamente la primera, pero la primera aplicación interactiva usando React. No es simplemente mostrar información, como lo habíamos estado haciendo, sino es interactiva. El usuario puede interactuar, puede aumentar botones, restar botones y demás. Y nota que todo eso lo está haciendo dentro del navegador. No estamos metiendo ningún servidor ni nada así. Obviamente que sumar y restar es algo muy estúpido, pero imagínate lo más complicado. Estamos haciendo una lista de tareas o haciendo una aplicación de un Word. Todo eso lo estamos haciendo dentro del navegador. No estamos involucrando un servidor. Todo eso es local y es instantáneo. Nota que aumentar o restar era instantáneo porque no involucraba ningún servidor. Todo era dentro de nuestra aplicación de JavaScript. ¿Sale? Esto del contador es súper, súper, súper común. O sea, cuando quieran ver tutoriales de, no sé, Vue, lo primero que hacen todos es un contador en Vue. Cuando ven tutoriales de Angular, lo primero que hacen es un contador en Angular. Desvel. Desvel, lo mismo. Todos siempre hacen un contador. Entonces, es una buena forma de darte una idea de cómo están las cosas. Este es justamente el contador que está en la página oficial de React y se podrán dar cuenta que es básicamente lo mismo que hicimos nosotros. Una función, un use state, un valor inicial, te regresa dos cosas, el valor actual y una función para cambiarlo, bla, bla, bla. Todo esto es exactamente igual. Esto de los hooks, les quiero explicar un poquito para que se den cuenta de lo que estamos siendo capaces de hacer ahorita. Primero que nada, recuerden que React solamente es capaz de mostrar cosas, ¿no? De mostrar elementos de HTML. Y lo que hacían nuestras funciones hasta ahorita era simplemente eso. Mostraban elementos, mostraban interfaz y ya. La cosa era que no podíamos hacer algo así como una actualización. No podíamos actualizar las interfaces. Por ejemplo, llegaba nueva información o el usuario escribía algo o pasaba algo. No podíamos hacer esto hasta ahorita.
Y es que no había como que una capacidad que nos daba React de, por favor, vuelve a actualizar la interfaz o vuelve a imprimir esto o algo así, ¿no? No hay una forma obvia de hacer eso dentro de React. Si tú quieres que, o sea, tu información está cambiando, vamos a ser claros. Si las propiedades que tiene tu componente, los props, cambian, automáticamente React lo vuelve a mostrar. ¿Cómo le hace? Magia interna. Y después algún día les voy a contar, ¿no? Ultra rápida. Sí. Si en algún momento los props cambian, el componente se vuelve a mostrar. De hecho, lo podemos hacer. Miren, vamos a aquí, lo que estaba haciendo yo de Loli. Vamos a quitar esto. Que nuestra aplicación simplemente fuera un H1. Perdón por no aprender M todavía. A ver. Dijera, hola. Y aquí dentro declaramos un counter, ¿no? Obviamente que counter no existe. Entonces le puedo dar algo así como counter es igual a una función que recibe una función que se llama count. Y lo único que va a hacer, de hecho ni siquiera necesito esto, lo único que va a hacer es un div que diga, no sé, la cuenta actual es count, ¿no? Entonces, todo esto padre. Bueno, se van a dejar conmigo porque hay que decirle que count es de tipo número. Y darle algún valor aquí, ¿no? Count igual a 0. A ver. No, claro. Count igual a 0, no al string 0. Listo. Aquí tengo dos componentes. El componente principal, que se llama app, que de hecho ni siquiera necesita esto. Déjame hacerlo aquí todo aquí también. Que es como que nuestra aplicación, ¿no? Que tiene un H1 que dice mi app, ¿no? Y dentro de mi app tenemos otro componente. Este componente se llama counter. No hace nada más que mostrar la cuenta. ¿Sale? Esto debería funcionar. Ahí está. No hace nada. No es muy interesante. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos aquí lo mismo? Un count, y un set count, y un use state. Le ponemos un 0. Y le pasamos esto aquí. Y le decimos que no sé, tenemos aquí un botón. Igual. Usa M. Es lo que me pasa por no aprender M. Y tenemos aquí esta función. Le pasa set count. Y le pasa. ¿Vale, pues? Es lo mismo que habíamos hecho, simplemente que lo dividí en dos partes. Esta parte de acá es un componente. Y esta parte de acá es otro componente. ¿Sale? Ahora. Ay, Dios mío, claro, si no tiene texto el botón no va a hacer nada. Déjame, le pongo un textito que diga más 1. Ahí está. Y le empiezo a dar, esto está aumentando. Nota, esto está, tal vez para muy obvio, pero es que quiero que se den cuenta de esto. El componente counter es como los que habíamos hecho hasta ahorita. Recibe algo del mundo exterior y lo muestra. Y ya, no hace nada más. La cosa es que React se da cuenta, de manera automática, que el argumento que estamos pasando a counter, esta variable cambia. A veces valía 0, después vale 1, después vale 2. Y como cambia, automáticamente vuelve a ejecutar la función para saber cuál es la nueva interfaz que tengo que mostrar. Esta es otra ventaja que nos da React. De manera automática, si las cosas en el mundo exterior cambian, va a volver a ejecutar la función para mostrar cuál es la interfaz que se tiene que mostrar en este momento. A pesar de que count es una funcioncita normalita y sencillita, se va a ejecutar una y otra vez. De hecho, podemos darle así algo como esto. Y un console.log de me estoy ejecutando. Mostramos esto, mostramos de aquí. A ver cuál es el error. Estoy muteado. ¿Qué tanto me estabas diciendo? Dice Donaldo que si se puede meter el hook dentro del componente counter. Claro, podría hacerlo. Es más, podría tener aquí dentro otro. Lo quiero separar justamente para que se den cuenta de que a pesar de que este componente counter no tiene nada que ver con estados ni con lo que vimos de esta clase, se sigue actualizando de manera solita, sin que yo tenga que hacerle nada.
Nada más quiero saber, claro, no estoy encontrando manifiesto porque lo borré. Adiós, manifiesto. Ya. Ejecuté una vez para mostrar esta interfaz ahorita. Cuando yo le dé clic, se vuelve a ejecutar otra vez. Cada que le doy clic, le estoy dando un console log a otra cosa que no debería mostrar. Sí, claro, este div. Ya, adiós. Ya. Ahora sí. Cada que yo estoy aumentando mi contador, se está volviendo a ejecutar esta función porque React necesita saber cuál es la nueva interfaz que se tiene que mostrar en este momento. Bien, ahora, noten, voy a intentar explicar un poquito más sobre qué es lo de los estados. Cada que se está volviendo a ejecutar esta variable, esta función, se vuelve a ejecutar toda, completa, desde cero. Si yo declaro aquí una variable que se llame counter igual a 0, cuando se vuelve a ejecutar, counter va a volver se vuelve a generar una nueva variable de tipo counter. De la misma manera que si yo hiciera algo así como ejecutamos counter una vez y ejecutamos counter otra vez, ¿no? Siempre que vaya a ejecutar esta función, counter va a valer 0. Es una nueva variable, todo es nuevo, ¿no? A veces lo que nos interesa es mantener cierta información. Decimos mantener cierta información entre que se actualiza. Es mantener cierta información lo decimos de manera formal, entre que hacemos render y render y render. Entre que React manda volver a llamar a nuestra aplicación, a nuestro componente para saber cuál es la interfaz, me interesa tener cierta información que quiero que se mantenga. Por ejemplo, el usuario está escribiendo algo dentro de una barra de búsqueda. No importa que de repente pasó algo del mundo exterior, digamos que cambió el tema. Me interesa que lo que sea que el usuario esté escribiendo siga ahí y que no desaparezca. Es por eso que necesito otro tipo de variable, una variable que se mantenga entre renders. Siendo más formales y que no tengan que ver con JavaScript, quiero una variable que entre invocación e invocación de función mantenga su valor. Es eso, una variable que entre que yo mande a llamar a la función y la vuelva a mandar, el valor se mantenga. Eso es lo que yo quiero que existiera. Eso, una variable, repito otra vez, una variable que se mantenga entre render y render, eso se llama estado. No es exclusivo de React. En todos los demás frameworks existe. Angular es medio desastre, pero en todos los demás frameworks existe. Entonces, todo esto que estamos viendo de estado y esos conceptos se ocupan para todos lados. La forma moderna que tiene React de solucionar ese problema, de, oye, quiero una variable que pueda mantener información entre renders, es ocupando esto, un useState. Un useState, como dijo Luis, ahorita estoy simplificando. La próxima clase ya se los voy a explicar de verdad cómo están las cosas. Recibe un valor inicial y te regresa dos cosas. Te regresa cuánto vale el estado en este momento, en este render, cuánto vale el estado en este render. Y la segunda cosa, a pesar de que es común llamar la función de actualización, que actualiza el estado, hace otra cosa. Puedes llamarlo como update count and re-render. Porque eso es lo que está haciendo. Está actualizando el estado y una vez que acabó de actualizar el estado, está volviendo a ejecutar este componente. Porque como el estado cambió, tal vez la interfaz haya cambiado. Eso es lo que hace esta función. Esa función es mágica. Cada que tú mandas a llamar esa función, va a actualizar el estado y va a volver a ejecutar el componente con el nuevo valor del estado. Eso es lo que está haciendo. Nada más que este nombre es muy grande y por eso nada más lo llaman setCount. Pero el nombre correcto sería algo así. Hasta ahorita. Algo que vimos, ¿No que no vimos sentido? es Ajá. la independencia de estados. Claro, estos estados son como variables. Yo puedo tener un estado, bueno, una variable que se llame Pepe y valer 1, y otra variable que se llame Juan y ponerla 2. Y si yo modifico una, no se tiene que modificar la otra. Lo mismo pasa con los estados. Tengo un estado que ahora quiero que empiece en, no sé, en 10. Lo puedo llamar count 2, por ejemplo. Y si yo modifico a una, no se tiene que por qué modificar la otra, ¿no? Aquí está. Porque yo modifico a uno, la otra sigue exactamente igualita. Sí, como pregunta Christopher, cuando yo modifique algún estado, ese componente particular se va a volver lo llamamos en inglés a renderear.
o en español sería eso, a renderear, a volverse a mostrar. La cosa es que como este componente particular utiliza a este componente, React hace como que la cadenita. Bueno, si quiero mostrar app, tengo que saber cuál es el nuevo valor de counter. Entonces tengo que volver a mandar a llamar a counter. Es como una cadenita. Como necesito volver a actualizar app, y app necesita de counter, tengo que mandar a llamar a counter, y una vez que counter acabó, actualizo app. Como... Recursividad, ¿no? Como recursividad de alguna manera. Y como ven, cada uno de los variables de estado, porque la forma más elegante de llamar esta cosa es una variable de estado, es independiente. Yo puedo tener otro botón que actualice el otro. Set count 2, por ejemplo. Count 2. Pues actualizo o actualizo o actualizo o actualizo Y nota que la pobre función se está mandando a llamar un montón de veces. React es muy bueno para optimizar este tipo de cosas, pero lo que estás haciendo es mandar a llamar una función una y otra vez. Eso es básicamente. De hecho, por aquí tenía un dibujito que quiero que les quede algo de claro. Ahí está, este dibujito. Esto creo que lo había visto en alguna clase pasada, pero ahora tiene más sentido. Tenemos cierta información, ciertas propiedades y ciertos estados. Esa la podemos mostrar. En algún momento, por ejemplo, cuando el usuario le dé clic, esta información se va a actualizar. Eso va a actualizar la UI y vamos a tener otra vez esto. Todo esto se pasa de manera automática. React se encarga de hacer todo esto. Esta es la segunda gran ventajota que nos da, el tener estado. No sé ustedes, pero a mí me encanta esto, porque esto es también mucho de programación declarativa. Le estoy diciendo cuáles son los valores iniciales y qué es lo que quiero que haga. Le estoy diciendo cómo quiero que se comporte. Pero no me tengo que preocupar por cuál es el valor actual de count. React se encarga de manejarlo y yo solamente le digo cómo quiero que se vaya cambiando. Que se vaya aumentando en 1, que se vaya aumentando en 2 y demás. Es declarativo. Yo le digo cómo hacer las cosas, no exactamente pasito a pasito qué es lo que hay que hacer. React ya sabe cómo cambiar cosas del DOM. Ya sabe cómo destruir nodos, crear nodos, cambiarles el valor, cómo volver a hacer el render. Todo eso ya lo sabe hacer React. Yo no tengo que decirle nada. Y ya. Eso es lo basiquito de estado. Ya tenemos las dos bases ya hechas. 2 patas de la mesa de 3. No espero que sea algo que les haya quedado completamente claro, ni algo que se sienta que ya pueden dominar hasta ahorita. Si este segundo bloque estimamos que dure el resto del semestre, es porque aprender los conceptos per se no son complicados, pero es que con esas pequeñas cositas de repente se te abre un mundo completo de posibilidades y puede ser un montón más de cosas. Las demás clases van a ser básicamente de ver qué tanto acabamos de descubrir y todas las ventajotas que nos da. Así que no sé cuánto tiempo nos quede. No nos queda nada, pero supongamos un par de minutos para preguntas. Por ejemplo, pregunta de Anthony. Las clases que ponemos dentro de ClassName, ¿de dónde las saca? ¿Sí? O sea, cuando se usa una clase, dice cuando se usa ClassName, ¿de dónde saca los estilos? Pues ClassName ya hemos visto que es la forma en que React utiliza clase para darle clases a un componente, a un elemento de HTML. Y Oscar ya nos dijo que pues eso se puede utilizar, o sea, hay formas de hacer diferentes formas de darle estilos a React. Como ahorita justamente yo les pasé el link para que simplemente no ocupemos clases. Y también la otra es como la va a hacer Oscar, una etiqueta style, literalmente con los estilos. Esto nunca lo he hecho, pero estaría muy padre si esto funciona. Esto viene súper inspirado en Svelte, a ver si esta cosa jala. Que me imagino que no. Creo que lo tienes que poner como string. ¡Ay! Claro, porque estas llaves las voy a interpretar como que estoy dentro de JavaScript y se va a hacer un montón de bolas. La que ya entiendo por qué no lo hace. Se cancela el plan.
O hay de dos. O lo utilizas aquí dentro, o te haces un nuevo archivo aparte de CSS. Sí, básicamente. Eso. ¿Más preguntas de todo esto? Ajá, y luego lo importas. Si tuvieras por ejemplo, aquí este index, ¿cómo lo agrego? Eh, si es algo externo, que ya está bien comprimido para ser enviado a todo el planeta, por ejemplo, lo que nos pasó Luis, lo puedes agregar directamente aquí a las partes públicas. Si es algo que tú estás creando, seguramente las cosas que tú creas, hay muchas optimizaciones que se les pueden hacer. Entonces, eso me gustaría que lo importara Babel o Webpack o lo que sea que ocupe que redactar para que lo intente. Si tengo 50 archivos CSS que creo, me genero solamente uno e intento optimizarlo lo más bonito que pueda. Por eso es que hacemos algo así como este import. Esto no es JavaScript válido. No puedes importar un archivo de CSS en JavaScript. Pero lo que está haciendo de verdad es, por favor, decirle a Parcel o a Webpack o a quien sea que aparte de ir checándose el JavaScript, también cheque este CSS y al final te genere un archivo donde esté todo el CSS que tú metas. Así sean 10 archivos diferentes, que los comprime y solamente genere uno. Eso es lo que está haciendo. Más preguntas, más preguntas. Hubieron un montón que me salté. Por ejemplo, la de Peruskia de que el set counter puede hacer más cosas, sí. Set counter y use state en sí pueden hacer muchas más cosas, que es justamente lo que veremos en la próxima clase. No entiendo, o lo que no entiendo es justamente cómo se actualiza la variable counter, o si counter es const, ¿de dónde sale? ¿Cómo es de esto? Puedes verlo como una caja negra, que React simplemente te está dando acceso a una variable de estado, su valor actual y una función para actualizarlo. Por eso es que esta cosa puede ser const, porque no es la variable de estado, sino es una copia de la variable de estado en el momento actual. ¿Puedes verlo así? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Yo creo que ya no hay preguntas. Pues. Bueno, yo ahorita, o bueno, no ahorita, a lo largo del día de hoy les paso la primera tarea justamente que hagamos con React. Alguna aplicación sencillita, pero ya tiene más o menos las bases para todas las cosas normales que podríamos hacer. Nos falta una pata de la mesa, los efectos. Cuando intenten justamente ocupar estas cosas para hacer algo como, bueno, ¿y cómo me traigo algo del servidor? O cómo hago algo que se ejecute nada más cierta cantidad de veces, lo pueden hacer ahorita, pero se les va a complicar bastante. Pero de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Pero nos falta una pata de la mesa, los defectos. Así que no se preocupen. Si ya no quedan más preguntas, pues nos vemos el jueves. ¿Algo más que decir, Luis? Yo sigo súper emocionado y asombrado por lo bonito que puede hacer este tipo de cosas. Mi recomendación es que ahorita aprendan muy bien el use state. Si no nos entendieron a nosotros, vayan a YouTube, vayan a donde sea, a los links que les dejamos y aprendan use state. Porque básicamente ahí es la pauta para lo que sigue. O sea, ya va a ser algo básico, algo que vamos a dar por hecho que todos saben para lo que sigue, porque se necesita literalmente para todo lo que sigue. Exactamente. Pregunta que si se parece al concepto de stateful dentro de Flutter. Sí, nada más que, como espero te podrás haber dado cuenta, es muchísimo más sencillo que en Flutter. No hay que hacer dos clases ni nada así, pero es básicamente la misma idea. Entonces, si ya no hay preguntas, nos vemos la siguiente clase, el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Descansen. Yes. Feliz inicio de clases. No puedes iniciar clases si tu universidad sigue en paro, recuérdenlo. Bueno, ya que grabó la clase, ahorita la comparte, por favor.